recibimos una herencia. ¿Son hermanos? Una herencia de nuestro padre. Sí, somos hijos del mismo padre y de diferente madre. Los tres nos vimos beneficiados como los hijos menores para tener un negocio de pesticidas. Okay, los tres quedaron como beneficiarios del testamento del padre, o sea, desheredó a los otros 7. Me dejó una parte a mí, pero esa parte yo quiero que se la quede mi mamá. Aquí todos estamos en desacuerdo porque cada quien tiene caminos diferentes. Yo quiero que se venda ese negocio. No, yo no quiero que se venda el negocio. El que vive un despelote en su vida, después de muerto, siempre deja un despelote. Tú le dijiste a tu esposo que querías tener un hijo, pero que no se pareciera a él. Es bueno decir. Pues yo quiero tener a mi bebé que esté chulo, ¿verdad? Está loca si ella cree que yo le voy a dejar a otro hombre que le para que ella tenga un hijo. O sea, el hombre eyaculó y tu esposo fue el que trató de inseminarte en la casa. ¿Fue casera la cosa? Sí, sí. Y luego después de eso empecé a agarrar una alergia allá abajo en mi vaginal. Agarré los resultados y me dijo el doctor, pues la persona con la que está haciendo relaciones, ellos se tienen relaciones con animales. ¡Qué venganza tan cochina! ¿Qué es esto? ¿Lo viste que vas a hacer? Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu raza ni tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El emperador francés Napoleón dijo: divide y vencerás. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Divide y vencerás. Técnica de guerra, señores. Muchos guerreros han utilizado esa estrategia para conquistar en las guerras. Vamos a ver de qué se trata la primera guerra del día de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Doctor Apolo, vengo a ordenar las cosas desde un principio. Y que quede claro, quiero ordenar, no fracturar. Cuando las personas tienen caminos diferentes, lo más lógico es dividir lo que se tiene. Es muy fácil querer dividir el pan en partes iguales cuando a ustedes les cayó todo del cielo. Doctor Apolo, esta historia estuvo tan abierta que termina hoy en Caso Cerrado. Si hay que decidir quién se ha llevado la peor parte, definitivamente ese soy yo. Hubo injusticia en su vida y hay injusticia también después de su muerte. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Me da la impresión de que los tres son demandantes. Si me permite, doctora, tomar la palabra, en realidad sí. Los tres estamos en posturas diferentes, los tres podemos ser demandantes, los tres podemos ser demandados y por eso acudimos con usted, porque creemos que es la única que puede darnos una solución y pues decirnos cómo nos acomodamos, si aquí es el lugar indicado, porque todos estamos en la misma situación. Me hubiera hecho falta un tercer podio para que cada uno tuviera su podio en particular. Les comento una cosa. La gente dice, pero ¿verdad que los casos siempre los hacen dos litigantes? Un demandante y un demandado. Y sin embargo, no hay razón alguna de que no pueda haber tres demandantes con tres posturas diferentes, porque me parece que los tres tienen tres partes diferentes. Los juicios tradicionalmente tienen un tema por discutir y tratan de hacerlo de esa manera para concentrarse. Pero bueno, estamos en caso cerrado, así que realmente estamos libres de doblar un poco las reglas. Quédense ahí mismo donde están. Ok, ¿quién comienza en esta situación? Doctora, si me permite ponerle un poquito cuál es el conflicto que nos trae aquí. ¿Tú eres quién, Cristian? Así es. Ok, y tú eres Julieta y tú eres Manuel. Así es. Sí. Correcto, los tres estamos aquí porque recibimos una herencia. ¿Son hermanos? Una herencia de nuestro padre. Sí, somos hijos del mismo padre y de diferente madre. Okay. Los tres tenemos 31 años. Ok. Tenemos la misma edad, entonces ahí viene... Ya sé lo que implica. Ahí viene el conflicto. Digo, si me permite, creo que cada uno de ellos tiene su postura. A mí me gustaría platicarle mi historia. Claro que sí. Una aclaración. Tres madres diferentes. Sí. Cada uno tiene una madre diferente. Sí. Ok.
Sí, digo, como mi padre, como buen macho de su época, como buen hombre, pues bueno, tuvo diferentes mujeres. Bueno, como hombre. Yo viví con él muy poco tiempo, él enamoró a mi madre, estuvieron juntos alrededor de 8 meses, me platica mi mamá. Nunca vivió conmigo, yo nunca supe lo que fue pasar una Navidad, unos Reyes Magos, una noche de tormenta, digo, nunca tuve la figura paterna presente de manera constante, si bien él se preocupó por mí a nivel económico, a mandarme a la escuela, No, pues qué suerte estar al tuviste. pendiente. Bueno, esa fue mi historia, desconozco la tuya. Qué bueno. Pero bueno, fue un buen padre hasta donde pudo, ¿no? Pero Conmigo. solamente lo conociste por 8 meses. Lo conocí por 8 meses y eventualmente lo veía yo y lo cada puedes mes. categorizar como buen padre. Desde el Habiéndolo punto de conocido por 8 meses. Yo no creo que eso sea un buen padre, doctora. Realmente O sea, la no verdad sé es que cuál es, no sé qué tipo de Claro. medida usas tú en la vida, pero un hombre que conoces por 8 meses. Bueno, yo conozco muchos hombres, doctora, que se olvidan de sus hijos, que embarazan a las mujeres y nunca más se hacen cargo. Ah, a bueno, nivel porque responsabilidad. económicamente respondió, ¿te pareció que Sí. por lo menos fue responsable Sí, económicamente? desde ese punto de vista sí, aunque obviamente mi motor y la persona que me inspira a salir adelante es mi madre. Mi madre fue una persona que dedicó su vida a mí, porque también era una de las condiciones, ¿no?, que le ponía a mi papá, ¿no?, para él apoyarme, que mi mamá pues no hiciera su vida con otro hombre, que estuviera dedicada para mí. Sí. Ok, bueno, entonces, ¿cuál es tu querella? A ver. Mire, doctora, la situación o el conflicto se genera hace aproximadamente 1 año, cuando mi padre muere. Es una situación muy difícil, doctora, porque amén de esto, el día del funeral de mi padre es cuando nosotros nos conocemos. ¿No sabías tú de la existencia de ellos? No, yo no sabía de la existencia. Digo, yo sabía que mi padre vivía con otra señora, que tenía unos hijos, pero no los conocía. Mi padre siempre fue un hombre muy parrandero, estuvo, digo, todo eso mermó su salud. Finalmente, cuando mi padre muere, yo me entero por casualidad, gracias a un tío con el que tenía contacto, que me avisa, ¿sabes qué? Tu padre acaba de fallecer. Yo voy ¿De qué murió? Murió de insuficiencia renal, doctor. Yo llego a la funeraria con una sensación de gente extraña, veo personas cuando me dicen, esa es tu hermana, ese es tu hermano. Y al final, doctor, enterarme que existían más de 10 hijos de mi padre con, sabrá Dios, qué mujeres. Fue un shock impresionante, doctora. Cuando yo llego y me acerco y me dicen, esta es la esposa de tu padre, quien lo cuidó hasta sus últimos días, es la mamá de ella, me acerco a la señora para decirle que disculpara, que estuviera yo ahí presente, pero que mi corazón me hacía estar ahí. Finalmente, que como hijo quería yo estar presente. Y la respuesta de la señora fue, solo te pido que no armes un escándalo. A la media hora, doctora, de que mi padre estaba haciendo a un lado, lo sacaron porque la señora no quería que hubiera Bueno, ¿y qué escándalo. querías? O sea, que te recibieran Que con un abrazo. Yo No, apenas que alcancé a respetara el llegar. dolor. Apenas alcancé Ok, a llegar. espérate un momento. Entonces, ¿a qué vienes aquí hoy? Yo vengo aquí porque a los 15 días de que sucede toda esta situación, nos llama el notario para decir que dar lectura a un testamento que había dejado mi padre. Y bueno, de los 10 hijos reconocidos, los 3 nos vimos beneficiados como los hijos menores para tener un negocio de pesticidas que mi padre tenía. Y los 3 pues fuimos favorecidos con ese testamento. Ok, los 3 quedaron como beneficiarios Exactamente. del testamento Así del es. padre. O sea, desheredó a los otros 7. Sí. 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 Ok, ¿y qué es lo que se están dividiendo ustedes? La situación, doctora, es que cada Lo uno de correcto, nosotros dividir. tiene posturas diferentes. Yo, Pero es un negocio lo que dejó. Sí, es un negocio dividido en partes iguales. Ok, perfecto. Voy a hacer un corto receso. A la vuelta, me dices cuál es tu postura con referencia al negocio. ¿Qué quieres hacer tú para que luego ella me cuente un poco de cómo es la relación, cómo fue que este hombre te concibió y qué relación tuviste con él y tú hagas lo mismo? Y ya veremos de qué manera estos 3 medios hermanos resuelven este tema de herencia. Regresamos enseguida. Mi padre enamoró a mi mamá cuando tenía 14 años. Yo nací cuando mi madre tenía 14 años. Le destruyó su vida, le destruyó su infancia. A ella la raptó, la sacó de la casa de mis Y abuelos. además era menor de edad. Era menor de O sea, edad que era un y se la pedófilo robó de y la paso. de- Caso cerrado.